No se escucha fuerte, doctora. Ya. ¿Ahora me escuchan mejor? Se escucha súper bajito, doctora. Esperen un ratito. ¿Ahora está bien el audio? Sí, ahora sí, doctora. Sí, está mejor, doctorita. ¿Los dos grupos, chicos? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están? ¿Qué tal su vacación? Espero que todos estén bien, sanitos. Bueno, vamos a empezar. Ahora vamos a entrar ya a una unidad propia de la materia. Vamos a hablar mucho de la determinación de glucosa, de la diabetes, que es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio. Para entender cómo se desarrolla la diabetes, en qué se basan los fundamentos para la determinación de la glucosa en sangre, en orina, por qué uno u otro tratamiento, hay que primero volver un poquito atrás y vamos a ver algunos detalles de lo que son los carbohidratos como tal, ¿sí? Les voy a presentar la pantalla, por favor. Ambos grupos están viendo mi pantalla, chicos. Sí, se ve, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Los dos, ya está en PowerPoint. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta es nuestra segunda unidad. Vamos a hablar de la homeostasis y la regulación de los hidratos de carbono, pero sobre todo de la glucosa, que es el principal carbohidrato que tiene varias funciones. Nos aporta energía, se almacena para cuando el cuerpo necesite manejar la glucosa. Y si no está bien regulada esta homeostasis, se desarrollan enfermedades. La principal es la diabetes. Bueno, los objetivos finales de la unidad son estos. Vamos a describir la función del páncreas. Tiene dos funciones, exócrina y endocrina. Vamos a ver a qué se refiere cada uno. Y esto sobre todo, qué patologías están asociadas a un mal funcionamiento del páncreas y por lo tanto al desarrollo de la diabetes. Vamos a ver cómo se desarrolla la diabetes y qué pasa en estos pacientes. Y ya para la parte del laboratorio vamos a ver los fundamentos. ¿Sí? En la sala no vemos. Eso les decía. Ya, esperen un momentito. Ahora sí, ¿no? ¿Pueden ver? Sí, se ve, doctorita. ¿Sí? Ya. Entonces, estamos en los objetivos. Vamos a ver los fundamentos de la determinación de glucosa y vamos a un poquito a aprender a interpretar los resultados anormales que pueden salir en estas determinaciones. ¿Sí? Entonces, este es lo primero que vamos a ver, el índice en los distintos capítulos. Empezamos por el capítulo 1, chicos. Primero, ¿qué son los carbohidratos? Son moléculas orgánicas. Sus constituyentes principales, carbono, hidrógeno y oxígeno. Otros nombres que reciben son hidratos de carbono, glúcidos. Su molécula básica tiene esta estructura, carbono NH2N. Quiere decir que tiene el mismo número de carbonos que moléculas de agua. Y el ejemplo más conocido de carbohidrato
es la glucosa y el más importante también para los organismos vivos. La glucosa, por si acaso, chicos, se considera un monosacárido porque está constituido solo por una unidad de carbohidratos y es también considerado una aldohexosa. Tiene 6 átomos de carbono y está dentro del grupo de los aldehídos porque su carboxilo es un carboxilo terminal, tiene un grupo carboxilo terminal. Ahora, en la naturaleza, ¿dónde podemos encontrar carbohidratos? En distintos compuestos. Azúcar, todas las frutas, por ejemplo, que tienen azúcar, tienen carbohidratos. Papel, tienen un tipo de carbohidratos no absorbible. Madera, algodón. Y en la naturaleza, esta es la acción por la cual los organismos vegetales generan carbohidratos a partir del dióxido de carbono y agua. Y nosotros nos valemos de estas moléculas que genera la naturaleza, los vegetales, para utilizarla como energía. Ese es el propósito del consumo de carbohidratos, que se puede generar energía para las distintas reacciones, las distintas funciones que desarrolla el cuerpo. Toda función del cuerpo, desde la de producción de hormonas, los ejercicios, el funcionamiento del sistema nervioso, todo requiere energía. Y la principal fuente son los carbohidratos, la glucosa. Hay células, chicos, que no pueden utilizar otras fuentes de energía. Muchas sí, la mayoría del cuerpo puede, si no hay carbohidratos, si no hay glucosa, puede utilizar los lípidos o si no incluso las proteínas como fuente de energía. Pero hay ciertas células que solo utilizan la glucosa, no tienen enzimas necesarias para utilizar otros nutrientes. Ahí están los glóbulos rojos, están las células del sistema nervioso central. Es por eso tan importante el aporte de glucosa a nuestro cuerpo. Si la glucosa baja demasiado, el principal órgano afectado, el cerebro, también se sube, ¿no? Tiene que mantenerse siempre la homeostasis. A ver, ¿quién me dice qué es homeostasis, chicos? ¿Se acuerdan de esa palabra? El equilibrio, doctora. Es el equilibrio, es un equilibrio que debe mantenerse en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, todos los procesos que desarrolla un organismo vivo. Nada debe estar por encima de lo normal, ni tampoco por debajo de lo normal. Les voy a pedir que apaguen ahora sus micrófonos, por favor. Esta es la reacción que hace dato les mostraba. En un sentido, los vegetales van a formar glucosa. Esa glucosa nosotros la ingerimos a través de los alimentos y transformamos a los carbohidratos a la glucosa, la oxidamos y el propósito final es esto, la formación o producción de energía, de moléculas energéticas. En nuestro medio, chicos, la principal fuente de glucosa son los polisacáridos, sobre todo almidón. Somos una población que consumimos muchos cereales, tubérculos, más que frutas, azúcares simples. Por lo tanto, consumo de almidón para nosotros representa nuestra principal fuente, principal aporte energético. Ahora, algunas funciones, las más importantes de los carbohidratos. Siempre... Perdón. Enseguida no estoy grabando. Esperen. Ahora, se va a grabar en uno de los grupos y después se paso a los dos. Entonces, la principal función, la energética. Es la principal fuente de energía, sobre todo los carbohidratos sencillos, los que rápidamente se pueden oxidar y formar moléculas energéticas. Ahí está el ejemplo de la glucosa. Otra, reserva. La glucosa cuando está en exceso en el cuerpo, cuando se ha ingerido más de lo necesario,
se almacena en forma de glucógeno en los organismos animales y en forma de almidón en los organismos vegetales. Son las dos formas de almacenamiento de la glucosa. ¿Para qué se almacena así? ¿Para qué se reserva? Para que si no hay aporte de glucosa en cierto momento, se puede sacar de esta reserva. En el humano, por ejemplo, la reserva de glucógeno está principalmente en hígado y en músculo, pero ahí hay una diferencia. La reserva que hay en hígado de glucógeno puede aportar glucosas a todo el cuerpo cuando se requiera. En cambio, la reserva de glucógeno muscular solo sirve para el trabajo muscular. No sirve para el resto del organismo. Es como si el músculo fuera algo egoísta. No va a exportar moléculas de glucosa hacia otros tejidos. En cambio, el hígado sí. El hígado en sí es el órgano más importante en el metabolismo de la glucosa, como van a ir viendo después. Otras funciones, algunos carbohidratos forman parte de estructuras en los seres vivos, son compuestos estructurales. Por ejemplo, ahí tenemos la celulosa, que es un carbohidrato no absorbible por el humano, se encuentra en los vegetales, forma parte de la fibra dietética. Algunos carbohidratos forman estructuras en bacterias, en hongos, en los mismos insectos. Este cefalotórax, por ejemplo, que dice, es como el caparazón de los insectos. Está formado por carbohidratos. Algunos carbohidratos pueden servir de precursores o moléculas precursoras de otro tipo de moléculas orgánicas, como los lípidos, aminoácidos, proteínas, por lo tanto, las mismas vitaminas. Entonces, si no hay ingesta de estos otros nutrientes o moléculas, a partir de los carbohidratos el organismo puede producirlos. Tiene las enzimas necesarias para su producción. Otros funcionan como señales de reconocimiento, que es acá. Un ejemplo ahí son los antígenos de los grupos sanguíneos. El antígeno el antígeno A, el antígeno B del sistema ABO sanguíneo son carbohidratos. Tienen moléculas de carbohidratos que justamente diferencian a un antígeno del otro, el antígeno A del antígeno B. Es por eso que se dicen también que son señales de reconocimiento. A través de esas moléculas llamadas antígenos, un organismo o el sistema inmune de un organismo reconoce como propio o extraño algún otro tejido o alguna otra célula. A la clasificación, creo que estos todos ya lo saben. La más simple es de acuerdo al número de estructuras básicas que tienen. Las que solamente tienen una estructura básica, están conformados por un solo monómero, se llaman monosacáridos. Ahí tenemos glucosa, fructosa, galactosa, la manosa, los más sencillos, gliceraldehídos, que es una triosa formada solo por 3 carbonos. Cuando están formados por 2 monómeros, se llaman disacáridos. El azúcar de mesa, la sacarosa, el azúcar de la leche, la lactosa, otros tipos. Y cuando tienen más de 2 monómeros en su estructura, se llaman polisacáridos. Se dice, aquí hay una clasificación intermedia, entre 2 y 10 se conocen como oligosacáridos. Pero hay otra bibliografía en la que simplemente por encima de 2 monómeros los llaman polisacáridos a todos. Esos son los carbohidratos más complejos formados por varias unidades de monosacáridos unidos entre sí. El ejemplo acá, el glucógeno, almidón, la celulosa, la quitina, heparina. Hablemos de los primeros, los monosacáridos, son los más simples, como les decía, y dentro de los monosacáridos hay también distintas clasificaciones. Se los ha clasificado por el número de carbonos que tienen. Los más sencillos son las triosas, solamente con 3 átomos de carbono. Tenemos las tetrosas, las pentosas, las hexosas, como la glucosa, fructosa, son los azúcares más conocidos. Y de acuerdo a dónde está el grupo funcional, a la ubicación del grupo funcional en la molécula, tenemos a las aldosas, si el grupo funcional está en uno de los extremos y por lo tanto ese monosacárido es aldehído, o si el grupo funcional está al medio de la molécula, se llaman cetosas, porque se vendrían a ser moléculas cetonas. ¿Sí? Y se puede combinar los nombres, podemos decir es una trialdosa, es una
pentaldosa, aldohexosa como la glucosa. Y algunos ejemplos. Miren, acá tenemos a la izquierda monosacáridos solamente de 3 átomos de carbono, son los más simples. El gliceraldehído, que es una triosa y además es una aldosa. Y por lo tanto, una aldotriosa. La dihidroxiacetona, igual 3 átomos de carbono, pero el grupo funcional, el grupo carbonilo, está ubicado al medio. Por lo tanto, es una cetosa, cetotriosa. Estas moléculas, ¿en qué ciclo las han visto estas dos, al gliceraldehído y a la dihidroxiacetona? En la glucólisis. En la glucólisis, ¿verdad? La glucólisis, su nombre es fragmentación de la glucosa. Eso significa. Glucosa y lisis, fragmentación. Se fragmenta. Llega un punto en el que hay dos compuestos intermedios producto de la fragmentación de la glucosa. Son estos. Cada uno se queda con 3 átomos de carbono de los 6 que tenía la glucosa. Y acá a la derecha tenemos 6 moléculas con 6 átomos de carbono, las hexosas. La glucosa, que es un aldehído, y otro ejemplo de cetona, la fructosa. También es hexosa. Acá está, según el número de átomos de carbono, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Y esto muestra la combinación de las palabras, aldotriosa, cetotriosa, que ya les he dicho. Características de los monosacáridos, de estos azúcares simples en general, la mayoría son dulces. Se los puede probar, tienen un sabor dulce. Ya desde los disacáridos pierden un poquito el dulzor. Hay algunos disacáridos que todavía conservan un poquito, pero los polisacáridos ya no son dulces, no tienen ese toque dulce para nada. Ahora, se pueden clasificar también los monosacáridos dependiendo la posición del grupo funcional, si está a la derecha o a la izquierda. Y ahí vienen ya nombres un poquito más complejos, se les da un prefijo. Por ejemplo, no solamente es gliceraldehído, se le puede ser D-gliceraldehído o L-gliceraldehído. D usamos cuando la posición del OH está al lado derecho de la molécula. Y L cuando está al lado izquierdo. Este OH, por si acaso, es el OH más lejano del grupo funcional. En la naturaleza solo hay moléculas D, tipo D. En laboratorio se pueden obtener las tipo L, el enantiómero L. Son moléculas quirales. Entre los quirales quieren decir que es como si estuvieran mirando en un espejo. Que es lo mismo, configuración D, configuración L, dependiendo del hidroxilo más alejado del grupo funcional. Este, por ejemplo, podría ser una molécula de glucosa. Su grupo funcional está acá en el extremo de arriba y se va a llamar D-glucosa, L-glucosa, dependiendo la posición del OH que está ubicado con más lejanía del grupo funcional. Si está a la derecha, como ven en el ejemplo de acá de la izquierda, sería D-glucosa. Y si está al lado izquierdo el OH, es L-glucosa. Y aquí ejemplo de eso, de los enantiómeros D y L. En la naturaleza están todos estos, los enantiómeros D. Y en laboratorio podemos obtener los L. Ahora, las formas epímeras, ¿a qué se refiere la forma epímera? Son moléculas monosacáridos que tienen la misma fórmula química, pero no la misma fórmula estructural. Dos epímeros son, por ejemplo, la glucosa y la galactosa. La fórmula química de ambos es exactamente la misma. La fuente es diferente, sí, y también la estructura. ¿En qué carbono varían? En el carbono 4. La glucosa en el carbono 4 tiene el OH al lado derecho y la galactosa en el carbono 4, el OH al lado izquierdo. Pero después la fórmula química es exactamente igual. Y tenemos varios ejemplos de epímeros. La glucosa también es epímero de la manosa, pero en otro carbono, no en el carbono 4 como lo es con la galactosa. La eritrosa y la treosa también son moléculas epímeras, monosacáridos epímeros. ¿Ves la clasificación? Y ahora,
La forma más estable de un monosacárido no es la lineal, como hemos estado viendo, las estructuras lineales. La forma más estable es la forma cíclica. En la naturaleza también se encuentra la mayoría en esta forma cíclica. Y estas se llaman las proyecciones de Howard, ¿sí? La mayoría de los dibujos o gráficos que vayamos a ver tienen esta estructura cíclica. Simplemente la molécula lineal que se ha sedado. Ha ocurrido una reacción química intramolecular para que logre sedarse el anillo. Aquí vemos, por ejemplo, de la fructosa. El ejemplo anterior era molécula de la glucosa. Esta molécula de la glucosa, cómo se logra sedar y forma un ciclo, un hexágono. Acá la fructosa también se llega a sedar. El grupo funcional, el carbonilo, se une o tiene una reacción intramolecular con uno de los grupos hidroxilos, pero en este caso forma un pentágono, no forma un hexágono. Ahora, hay dentro de estas formas cíclicas que son más estables, como les decía, siempre va a haber un carbono anomérico. Y también de acuerdo a ese carbono numérico y la posición del OH del grupo hidroxilo en este carbono numérico, podemos seguir clasificando a los monosacáridos en alfa y beta. Y más que a los monosacáridos, a los enlaces que se van a formar entre monosacáridos, dependiendo dónde esté el OH. Si el OH queda hacia abajo, esa molécula se denomina alfa. Y si queda en la posición hacia arriba, en el carbono numérico es esta puntita de la derecha. Si el OH queda hacia abajo al sedarse la molécula, es un alfa glucosa. Y si ha quedado hacia arriba, es de tipo beta. Ahora, los enlaces que se formen entre glucosas alfas no van a ser los mismos que los enlaces que se formen entre glucosas beta. Y ahí, ya hablando de la función o de las fuentes, por ejemplo, de carbohidratos en nuestra dieta, nosotros los humanos solo podemos hidrolizar enlaces alfa. No tenemos las enzimas a nivel del tubo digestivo necesarias para hidrolizar enlaces beta. El glucógeno, el almidón, están formados por moléculas de glucosa unidas solamente por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Tenemos enzimas necesarias para romper esos enlaces. En cambio, lo que se consideran los carbohidratos de la fibra están formados por enlaces beta. La celulosa, por ejemplo, son glucosas, varias moléculas de glucosa unidos por enlaces beta. No tenemos enzimas necesarias para eso, para hidrolizar esos enlaces. Los animales cuya dieta es estrictamente vegetariana, sí tienen esos enlaces y pueden romperlos. Bueno, las fuentes, los monosacáridos principales en nuestra dieta, la glucosa, la más conocida. Donde encontramos glucosa, encontramos en el almidón, en el glucógeno, el consumo de glucógeno, almidón, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la lactosa, el azúcar de la leche. A nivel del tubo intestinal se descomponen esos azúcares o esos polisacáridos y se genera glucosa. Solamente en forma de glucosa es que la mucosa intestinal puede absorberla y va hacia la sangre. Inmediatamente después de que se ha absorbido, después de la ingesta de un alimento rico en carbohidratos, los niveles de glucosa van a aumentar. Se eleva en todas personas, ya sea sana o sea una persona con algún tipo de patología o alteración del metabolismo de los carbohidratos, igual se eleva. Pero en las personas que no tienen ningún problema, ese nivel va a ir bajando más o menos hasta las 2 horas, debería volver al valor normal o al valor basal. Pero en personas que ya tienen desarrollada algún tipo de enfermedad, el valor que se elevó se va a mantener ahí, alto, o va a bajar de forma muy lenta. Ahí tenemos, por ejemplo, la prediabetes, justo esos pacientes en los que baja hasta el valor basal, pero de forma lenta. Y pacientes que no baja, más bien sigue subiendo, pacientes ya diabéticos. El valor normal de glucosa, chicos, 70 a 100 miligramos por decilitro en sangre. Esto se conoce como glicemia. Glicemia significa la concentración de glucosa en sangre.
Otro azúcar, otro monosacárido conocido es la fructosa. Es el que se encuentra en las frutas. La mayoría de las frutas contienen fructosa. Podemos encontrar en un disacáridos también constituyente de la sacarosa. En muchas dietas se utiliza como edulcorante la fructosa para sustituir a la glucosa. No es lo conveniente porque igual la fructosa en algún momento en el organismo se convierte en glucosa. Sí puede. Para pacientes diabéticos, por ejemplo, no es recomendado el consumo de fructosa como edulcorante. Para ese tipo de pacientes hay otro tipo de edulcorantes que no se van a convertir en glucosa. Y otro monosacárido, la galactosa, que está presente en la lactosa junto con la glucosa y forman el azúcar de la leche. Ahora, las propiedades químicas que comparten los monosacáridos, vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, la oxidación. Son capaces de oxidarse, tienen esa propiedad y por lo tanto pueden generar ácidos, pueden oxidarse hasta ácidos. Eso se evidencia en la reacción de tonas, ya sea un aldehído, el monosacárido, o una cetona, ambos tienen la capacidad de oxidarse. ¿Y cómo se los reconoce? La reacción más conocida para el reconocimiento de monosacáridos es la reacción de Fey. Se hace reaccionar con iones de cobre en presencia de agua y obtenemos un precipitado. Ya sea si estamos haciendo un tubo de ensayo, en el fondo del tubo un precipitado de color rojo ladrillo que nos indica la presencia de óxido cúprico y por lo tanto la existencia en esa muestra de glucosa o de algún monosacárido. Ahora, los enlaces. Para ya hablar de lo que viene enseguida, de disacáridos o de polisacáridos, los monosacáridos son capaces de unirse entre sí, formando los llamados enlaces glicosídicos. Puede ser una unión solamente entre dos monosacáridos o más de dos monosacáridos, miles de monosacáridos. Los enlaces más frecuentes en la naturaleza, la unión 1,4 puede ser alfa o beta, la unión 1,6 también alfa o beta, que significa 1,4, 1,6. Que de un monosacárido se participa en la unión el carbono 1 y del siguiente el carbono 4. 1,6 del primer monosacárido se une el carbono 1 con el carbono 6 del otro monosacárido. Y las uniones alfa 1 que son menos conocidas. Acá tenemos el ejemplo de una unión, un enlace glicosídico. Se está uniendo el carbono 1 de uno de los monosacáridos con el carbono 4 y forma un enlace alfa 1,4. ¿Por qué alfa en este caso? Porque el OH del carbono anomérico está situado en la parte de abajo. Entonces se llega a ser una molécula alfa. Ahora, los disacáridos. Los disacáridos son la unión de dos monosacáridos entre sí mediante enlaces glucosídicos. Si al unirse los dos monosacáridos, uno de los grupos funcionales queda libre, hay un aldehído libre, se considera un disacárido reductor. Es capaz de reducir otras moléculas y oxidarse este podría pasar a ser un ácido. Pero si los dos grupos funcionales, aldehídos, si quieren, están unidos entre sí, las moléculas están unidas a través de esos grupos funcionales y no hay uno que haya quedado libre, este se considera un disacárido no reductor. No va a poder reducir ninguna molécula ni tampoco se va a poder oxidar a ningún otro compuesto. Ahí viene la clasificación de los disacáridos reductores y los no reductores. Acá algunos disacáridos que encontramos en la naturaleza, la sacarosa, que es también una fuente importante de carbohidratos en nuestra dieta, es el azúcar de mesa, constituido por una glucosa y una fructosa. La lactosa, constituidos por una glucosa y una galactosa. Ahora, los polisacáridos son los carbohidratos más complejos. La clasificación de estos polisacáridos es sobre todo por el tipo de carbohidratos presentes. Si solo están constituidos por el mismo monosacárido, se consideran homopolisacáridos, o así se los llama. Acá a la izquierda
estos que ven en amarillo, los dos ejemplos son homopolisacáridos. Uno es un homopolisacárido lineal, no tiene ramificaciones, constituidos por el mismo monosacárido. Y el segundo ejemplo es ramificado, es un polisacárido ramificado, pero también constituido por el mismo monosacárido. No cambia, ni en la cadena lineal ni a nivel de las ramificaciones cambia. Entonces también es homopolisacárido. Y cuando están los polisacáridos constituidos por más de un tipo de monosacárido, tenemos a los heteropolisacáridos. Pueden ser cadenas lineales o pueden ser también ramificados. Aquí vean, cada color representa un monosacárido diferente. Pueden tener 2 tipos de monosacáridos, 3 tipos de monosacáridos. Más de 3 no hay. En la naturaleza no tenemos más de 3. Entonces, los homopolisacáridos, carbohidratos, como les decía, formados por el mismo tipo de azúcar o de monosacárido. Como son polisacáridos, tienen altos pesos moleculares, son moléculas grandes. Para poder ser absorbidas por el humano, por ejemplo, tienen que degradarse hasta sus constituyentes básicos a nivel del tubo intestinal. Ahí hay enzimas necesarias, no intestinal, tubo digestivo, porque ya la digestión empieza en la boca de algunos polisacáridos, del almidón, del glucógeno, ya empieza en la boca. Muchos de ellos se encuentran en vegetales y animales, como reserva. El almidón es la reserva energética de los vegetales, ¿verdad? Y el glucógeno es la reserva energética de los organismos animales. Nuestro principal aporte de carbohidratos es el almidón. ¿Dónde encontramos almidones? Todo lo que son granos, cereales, pastas, los panes, harinas refinadas, no refinadas, los tubérculos. Todo eso nos proporciona almidón. Y el almidón tiene 2 partes. El almidón está constituido por la cadena lineal, que se llama amilosa, y por los puntos de ramificación, que son la amilopectina. Pero amilosa y amilopectina son cadenas de glucosa, simplemente glucosa, unidas por enlace alfa 1,4. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte lineal del almidón, la amilosa, enlaces alfa 1,4. Y la amilopectina, que son los puntos de ramificación, donde el enlace es alfa 1,6, entre el carbono 1 de las glucosas y el carbono 6 del otro. Y continúa la cadena lineal de varias glucosas. Aquí, quiero que vean, estos que ven como puntitos acá en la parte de abajo, cada uno de estos puntitos es una glucosa. Esta es una partecita de una molécula de almidón. Miren cuántas estructuras básicas de glucosa tiene en varios puntos de ramificación. Y la molécula de glucógeno incluso es más compleja. Tiene esta estructura, una molécula de glucógeno. Igual, tiene la parte lineal, enlaces alfa 1,4 entre las glucosas y enlaces alfa 1,6 entre las ramificaciones. Y vean, es mucho más ramificado que la molécula de almidón. Esta es la reserva energética, reserva de glucosas en los animales. Otros polisacáridos, homopolisacáridos, la celulosa, también está constituido por varias moléculas de glucosa unidas por enlaces beta 1,4. Y por lo tanto, nosotros no podemos hidrolizar, no tenemos enzimas en nuestro tubo digestivo que puedan hidrolizar este tipo de enlaces beta. Por lo tanto, no se puede absorber a nivel intestinal. El intestino, la mucosa intestinal, solo absorbe moléculas simples, monosacáridos simples, ni siquiera disacáridos. No hay enzimas para romper estos enlaces de tipo beta. La quitina, hace un momento les hablaba, ejemplo de quitina, está a nivel de los caparazones, por ejemplo, de los insectos, de los crustáceos. También es un tipo de polisacárido, homopolisacárido, no absorbible por los organismos humanos. Algunas fuentes de quitina. Los crustáceos, todo su exoesqueleto, la parte dura que los recubre. En el caso de los caracoles, la parte del caparazón, los moluscos, como el pulpo, las cutículas de los artrópodos, todo su
de la parte superficial dura de los insectos, la pared exterior de los hongos. Ahora, los polisacáridos, también los heteropolisacáridos, ¿no? Son polisacáridos, moléculas de alto peso molecular, pero que tienen más de un monosacáridos en su estructura. Son más complejos. Ejemplos de algunos no son tan conocidos, pero están presentes en el organismo humano, o si no, se introducen muchas veces como parte de terapias al organismo humano. Tenemos el ácido hialurónico, la sulfatocondroitina, la heparina, y por ejemplo, sulfatocondroitina, que normalmente debería estar en pequeñas cantidades en cartílago, hueso, a nivel de la válvula mitral, la tricúspide del corazón. Lo que pasa es que se gasta mucho. Si no hay un buen aporte y un aporte eficiente de cierto tipo de carbohidratos, el sulfato de condroitina a nivel de estos tejidos se va acabando. Y es ahí donde empiezan las molestias, por ejemplo, articulares, dolor en las articulaciones después del ejercicio, todo. ¿Por qué? Porque no hay sulfato de condroitina en ese nivel. La heparina, tal vez usted ya la han usado alguna vez al tomar muestra en laboratorio, se utiliza como anticoagulante, la heparina, en laboratorio para ciertas pruebas. La usamos también como parte de terapias anticoagulantes de administración parenteral. Y normalmente en el organismo, en pequeñas cantidades también, está presente en vasos sanguíneos, a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, un poquito en hígado, pulmones, vaso. El ácido hialurónico también forma parte de las articulaciones junto con el sulfato de condroitina. Es como un lubricante para las articulaciones, para que no haya mucho desgaste entre las superficies que se ponen en contacto. Todos estos son ejemplos de heteropolisacáridos. Miren las uniones que hay. Las uniones nos están hablando también de los constituyentes, de la cantidad de monosacáridos presentes. 20.000 a 60.000 uniones en el sulfato de condroitina. La heparina, mucho, más de 100.000. El ácido hialurónico, más de 50.000 uniones. Más de 50.000 monosacáridos que entran dentro de esta molécula. Hasta ahí recordar lo que ya han visto, ya conocen los carbohidratos, su clasificación. Esta segunda parte también es un poquito recordar la homeostasis y las rutas implicadas. A ver, ahora sí les pregunto. ¿Quién me dice qué es la gluconeogénesis? ¿Alguien se acuerda? Generación de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. Podría ser a partir de proteínas, a partir de lípidos. Entonces, gluconeogénesis, o llamada también neoglucogénesis, formación de carbohidratos, o si quieren de glucosa directamente, a partir de otras moléculas orgánicas que no son carbohidratos, como decía su compañera. Se pueden usar más que proteínas como tal, los aminoácidos. Todos los aminoácidos son neoglucogénicos, concepto de la lisina y de la leucina, los únicos dos que no pueden formar glucosa. Se puede utilizar lípidos, de los triglicéridos como tal, la parte que entra a la neoglucogénesis o gluconeogénesis es el glicerol. Los ácidos grasos no, los ácidos grasos que forman también parte de los triglicéridos, más bien van a formar cuerpos cetónicos cuando se entra en este ciclo de la gluconeogénesis. El ácido láctico, cuando hay exceso de ácido láctico y el cuerpo necesita energía, se puede sacar a partir de eso. Son moléculas llamadas gluconeogénicas. ¿Quién me dice qué es la glucogenólisis? La degradación del glucógeno. Es la forma. Es la formación, es la producción de glucosa o liberación de glucosa a partir del glucógeno. Glucogenólisis, destrucción del glucógeno. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para renovar y proporcionar al organismo moléculas de glucosa que se pueden utilizar con fines energéticos. ¿Qué es la glucogénesis?
Cuando se generan nuevas moléculas de glucosa, No, glucogénesis. De glucógeno. Es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Y la que ya me han contestado hace un momento, la glicólisis, que es la utilización de la glucosa, fragmentación de la glucosa con propósitos energéticos. Esas son las 4 rutas que vamos a ver. Glucólisis, glucogénesis, glucogenólisis y la gluconeogénesis. Si las 4 están bien reguladas, están funcionando bien, todas las enzimas que participan en estas 4 vías están en cantidad normal, tienen una actividad normal, nunca se va a desarrollar una alteración. Los niveles de glucosa en sangre van a permanecer siempre estables. Pero si alguna de ellas se llega a alterar, hay mayor producción de glucosa que su almacenamiento en forma de glucógeno y hay un desbalance. Y ahí es donde se manifiestan las enfermedades, cuando fallan estas rutas metabólicas. Son rutas homeostáticas, chicos. Ahora, vamos a empezar a hablar de la glucosa, más que ya hablar de carbohidratos como tal, de la glucosa, que es la principal fuente energética para nosotros los humanos. Podemos obtener esta molécula de glucosa a partir de 2 fuentes, la fuente exógena y la endógena, vía exógena, vía endógena, como leen ahí. ¿A qué se refiere vía exógena? Es la que nos proporciona glucosa a través de los alimentos, de la dieta. Ya sean en forma de disacáridos, en forma de polisacáridos, pero nos están proporcionando glucosa. Y la vía endógena es la fuente de nuestro propio organismo. Nuestro propio organismo, a través de algunas de esas vías, como hemos visto, también puede proporcionarle al propio organismo moléculas de glucosa cuando es necesario. Pero una persona que no está consumiendo ningún tipo de carbohidrato, está en una dieta extrema, en un estado de desnutrición, no sé, o tiene problemas tal vez de absorción de carbohidratos o algo, ¿quién le va a proporcionar la glucosa necesaria? Pues la vía endógena, hasta donde se pueda. Claro que llega un momento en que esta fuente endógena se acaba también y ya no hay quien proporcione. Entonces son las 2 vías, la exógena y la endógena. Igual, para que un organismo no desarrolle, porque un cuerpo humano no desarrolle algún tipo de enfermedad o patología asociada a la glucosa, ambas vías tienen que estar equilibradas, tener un aporte normal ambas, ninguna exagerar o ninguna estar deficiente. Y así se va a mantener la glicemia, que es el nivel de glucosa en sangre, estable. Vamos a hablar del metabolismo. ¿Qué le pasa a la glucosa una vez que la ingerimos con los alimentos? ¿Y qué pasa ya ingerida dentro del organismo? ¿Qué ruta se desarrolla? Hay consumo de alimentos ricos en carbohidratos. Y cualquier tipo de carbohidrato ocurre primero el proceso de digestión. Esto se refiere a la degradación de estas moléculas de carbohidratos que pueden ser complejos, pueden ser disacáridos, hasta convertirlos en moléculas simples, absorbibles por la mucosa intestinal. ¿Quiénes intervienen acá? Las enzimas digestivas, enzimas bucales, la amilasa salival, por ejemplo. Las principales son las enzimas pancreáticas. Ahí tenemos la amilasa pancreática, tenemos las bisacaridasas. Una vez que se han convertido los carbohidratos más complejos en moléculas simples absorbibles, ocurre el proceso de absorción a través de la mucosa intestinal. El proceso de absorción consiste en pasar desde la superficie del intestino, de la luz del intestino, las moléculas de carbohidratos simples hacia la sangre. Entonces ahí vamos a tener ya la glucosa en sangre. ¿Y cómo se va a repartir esta glucosa en sangre? Si en ese momento hay una demanda energética de parte de algún tejido, de parte de algún órgano, por ejemplo, si la persona en ese momento está desarrollando una actividad física fuerte, intensa, que necesite aporte de energía, esa glucosa directamente se va a ir a esta ruta, a la glicólisis. Se va a quemar, se va a oxidar para proporcionar energía. Ahora, si la persona está en reposo y no necesita aporte energético, se almacena en forma de glucógeno. Se puede almacenar en hígado o en músculo. Y ese proceso se llama glucogénesis. ¿Para qué la glicólisis? ¿Para qué la glucogénesis?
para que los niveles en sangre vuelvan al estado basal, a los niveles normales. Parte de la glucosa, si es que el cuerpo está demandando, hay algunas células que están en proliferación, están entrando a mitosis, se va a ir al ciclo de las pentosas, porque el ciclo de las pentosas proporciona los azúcares necesarios para el ADN y el ARN, que son moléculas que intervienen en la proliferación celular. Pero eso es la mínima parte. Ahora, si la glucosa en sangre empieza a disminuir porque ya ha pasado muchas horas después de la absorción de algún tipo de carbohidrato, empieza a bajar la glucosa en sangre, otras dos rutas se ponen en acción para mantener la glucosa en niveles normales, estables. No es normal ni que suba ni que baje todo el tiempo la glucosa. Tiene que estar estable en sangre. Entonces empieza a bajar y ahí comienza primero la glucogenólisis, la hidrólisis del glucógeno para formar glucosas, para aportar glucosas a la sangre. Y el principal órgano acá es el hígado. El músculo también desarrolla glucogenólisis, pero lo hace solo para su propio aporte, no para el aporte de todo el organismo. Cuando se acabe, porque tiene un límite, más o menos el aporte del hígado con glucógeno aguanta unas 18 horas de ayuno, no más. A partir de las 18 horas empieza otra ruta metabólica, porque el cuerpo va a seguir necesitando glucosa para desarrollar sus funciones. Entonces se manifiesta la gluconeogénesis, lo que me decían, la formación de glucosa, pero a partir de otros compuestos que no sean carbohidratos. Y esto tampoco es indefinido, pero mantiene un poco más de tiempo hasta que haya un aporte externo, exógeno de glucosa. Entonces, todas estas rutas que ustedes ven son necesarias para mantener una glucosa estable en sangre. ¿Qué es la diabetes, por ejemplo? Es una patología que se manifiesta con una glucosa elevada en sangre. Ha habido un desbalance. Alguna de estas 4 rutas ha fallado. Ahora, el metabolismo de los glúcidos, bueno, ahí lo que les decía, la mayoría de los glúcidos o carbohidratos los ingerimos en nuestra dieta como polisacáridos, almidón sobre todo, más que glucógeno, almidón. ¿En qué alimentos ingerimos glucógeno? ¿Bueno? ¿Cuál es nuestro aporte de glucógeno? Las frutas, doctorita. No, las frutas no tienen polisacáridos. El glucógeno es un polisacárido. ¿La carne es? La carne, no. Los tubérculos, todo lo que es vegetal, hemos dicho, fuentes de reserva energética vegetal, almidón, es la fuente de glucosa, la reserva de glucosa. Reserva animal de glucosa, ¿cuál es? El glucógeno. De los animales, ¿qué consumimos? Su carne. Todo lo que es carne, ya sea roja, blanca, cualquier tipo, tiene glucógeno. Es como en nosotros. En nosotros, ¿dónde está almacenado el glucógeno? En el hígado, pero también en los músculos. De los animales, nosotros lo que llamamos carne es el músculo animal. Entonces, ese es nuestro aporte de glucógeno. Pero en nuestro medio principal siempre son el almidón. Consumimos mucho más tubérculo, cereales, panes, pastas que carne. ¿Sí? Ahora, la hidrólisis de estos polisacáridos se desarrolla en el tubo digestivo. Empieza ya en la boca. Hay una primera enzima secretada por las glándulas salivales que empieza una hidrólisis no muy fuerte, no es tan intensa como la hidrólisis que vamos a ver a nivel del intestino, pero sí tiene un buen aporte. ¿Sí? Ese es el primer lugar de digestión, la boca, con la amilasa salival. Ahora, el propósito de toda la digestión que se desarrolla en el tubo digestivo sobre los carbohidratos es liberar a la glucosa para que ésta pueda ser absorbida y llevada, transportada hacia la sangre. ¿Sí? Miren, la glucosa que más se absorbe, 90% de los monosacáridos que se absorben en el intestino son glucosa. Y el resto, el 10% restante, que pueden ser fructosa, galactosa,
se van a transformar a lo largo del metabolismo interno en glucosa. Entonces, el proceso de digestión de los carbohidratos, donde empieza, les decía, en la boca. Ya se activa la amilasa salival, o llamada también tialina. Tiene acción sobre enlaces alfa 1,4. A veces pensamos que la amilasa, por el nombre, actúa solamente sobre el almidón. No, la amilasa actúa sobre toda molécula que tenga enlaces alfa 1,4, entre dos glucosas, almidón y glucógeno también. Pasa por el resto del tubo digestivo, en la faringe, esófago, no hay ningún tipo de enzima que actúe, en el estómago tampoco, incluso el estómago, por el pH ácido, gracias al ácido clorhídrico que secretan sus células parietales, inactiva a esta amilasa salival. Puede ser que en la faringe, esófago, la tialina o amilasa seguía actuando, pero llega al estómago y se inactiva. Pero pasa al intestino, el pH cambia, en el intestino el pH es alcalino, ligeramente alcalino, y actúan otro tipo de enzimas que provienen del páncreas, de la secreción exócrina del páncreas. La amilasa pancreática, que sí tiene una actividad muy fuerte, potente sobre los carbohidratos, y para las pequeñas moléculas de disacáridos que son producto de la digestión del almidón o del glucógeno, y para otros disacáridos provenientes de la dieta, también el páncreas secreta las disacaridasas. Y al final quedan los monosacáridos simples, absorbibles, que son transportados hacia la sangre. 90% de estos son glucosa. Esto es lo mismo, un poquito más para profundizar. Carbohidratos de la dieta pueden ser en forma de monosacáridos, como las frutas, por ejemplo, disacáridos, la leche, el azúcar de mesa, y los polisacáridos, almidón, glucógeno. En el intestino se van a absorber, primero se van a digerir entre las enzimas, en la mucosa intestinal se absorben, pasan hacia la sangre, aquí dice pasos sanguíneos, pasan a la sangre, y de la sangre se departe, dependiendo cuál es la demanda que tiene el cuerpo. Si hay una demanda inmediata de energía, entonces se van a oxidar en ese momento para formar moléculas como el ATP, altamente energéticas. Si la persona está en reposo, se va a almacenar en hígado, tenemos el glucógeno hepático, o en el músculo, el glucógeno muscular. Y si aún así hay exceso de glucosa, si ya están llenas las reservas en hígado, en músculo, ese exceso se puede convertir en lípidos. Porque, ¿se acuerdan? Una de las funciones era, de los carbohidratos, de la glucosa, es ser precursor de otro tipo de moléculas, y ahí decíamos lípidos. Puede haber una conversión a grasas, principalmente triglicéridos aquí. ¿Y cuáles son los triglicéridos en nuestro cuerpo? La mínima parte está en la sangre. La mayor parte de los triglicéridos están en el tejido subcutáneo, el tejido adiposo, bajo la piel. Entonces, puede ser, hay dietas, por ejemplo, 0 lípidos, pero una persona empieza a engordar. ¿Por qué? Porque hay un exceso de consumo de carbohidratos, que miren, se puede transformar también en grasas e irse a acumular en el tejido adiposo. Aquí algunas cuentas de los distintos carbohidratos, polisacáridos, todo lo que son harinas, cereales. Los disacáridos pueden ser algunas frutas que tienen sacarosa, como la caña, por ejemplo, el azúcar de mesa, la leche, y los monosacáridos provenientes sobre todo de las frutas. Todos ellos van a sufrir en el tubo digestivo, ya sea en la boca o a nivel del intestino, distintos procesos de digestión, para finalmente formar los monosacáridos, que son las moléculas más simples. Y la principal, la que queremos que se forme, la glucosa. Aquí otra vez las estructuras de los polisacáridos, por ejemplo aquí el almidón, la amilopectina, la amilosa. Este gráfico de arriba, en la parte A, lo que nos muestra son las distintas etapas de digestión que sufren en el tubo digestivo. Ambas partes del almidón, amilopectina, amilosa, primero sufren una primera digestión en la boca, pero en la boca no se van a liberar glucosas como tal, moléculas de glucosa libre. Se liberan maltosas, que son la unión de 2 glucosas, un disacárido, maltotriosas, 3 glucosas unidas,
O estas dextrinas, que son más de 3 moléculas de glucosa, con un punto de ramificación. Igual la amilosa o maltotriosa o maltosa. ¿Dónde acaba la digestión de estas moléculas? En el intestino. En el intestino va a seguir actuando la amilasa pancreática o las disacaridasas. Por ejemplo, para la maltosa directamente una disacaridasa y ya libera 2 moléculas de glucosa. Y de esa forma es que se va a absorber a nivel del epitelio intestinal o la mucosa intestinal por un transporte, una difusión simple. Entonces, el metabolismo de la glucosa, esto es como un resumen, una conclusión, ocupa una posición central dentro del metabolismo energético de las células. O sea, las células requieren energía para cumplir una u otra función. Desde las células que producen, por ejemplo, hormonas, células que intervienen en la reproducción, cualquier tipo de célula. Para cumplir su función necesitan energía. ¿De dónde sacan esa energía? ¿Cuál es la molécula principal? La que ocupa el primer lugar, la glucosa. Solamente si no hay glucosa, van a poder utilizar otro tipo de nutrientes, otro tipo de moléculas. Pero si hay glucosa en el organismo y les llega esa glucosa, utilizan la glucosa. ¿Sí? El principal proceso de degradación de la glucosa para formar energía es la glicólisis. ¿Dónde se desarrolla la glicólisis a nivel celular? En el citoplasma de las células. Entonces, todas las células pueden desarrollar este proceso de glicólisis. De hecho, los eritrocitos, como son células tan sencillas, es su principal ruta para producir energía. Igual las células del sistema nervioso central. La principal ruta es la glicólisis. Incluso más que el ciclo de Krebs. Ustedes han debido ver rutas, la glicólisis está conectada con el ciclo de Krebs. Genera intermediarios que pueden entrar al ciclo de Krebs y ahí generar más moléculas energéticas. Pero hay ciertas células que no tienen la capacidad de generar el ciclo de Krebs, entonces su principal fuente energética es la glicólisis. ¿Sí? Cuando hay exceso de glucosa en sangre, ¿dónde se almacena? En hígado y en músculo. La diferencia es que el hígado después va a poder aportar con glucosa a todo el organismo. En cambio, el músculo no. El músculo solo aporta con glucosas para su propio uso. Y eso, cuando veamos las rutas, vamos a ver por qué sucede eso. Y si hay un exceso de glucosa, va a ir al tejido adiposo, a la formación de lípidos, mediante un ciclo también que se llama lipogénesis. Este también es como un resumen lo que hemos visto. Tenemos la glucosa en sangre, esa glucosa puede almacenarse como glucógeno mediante la glucogénesis, puede utilizarse para formar energía mediante la glicólisis y formando compuestos intermediarios como el ácido pirúvico o piruvato entra al ciclo de Krebs. O si hay una disminución de glucosa en sangre, el glucógeno va a aportar con glucosas mediante la glucogenólisis u otras moléculas que se llaman gluconeogénicas. Mediante la gluconeogénesis también aportan con glucosa. ¿Cuál es el objetivo de todo este metabolismo, de todas las rutas? No se olvide, mantener el nivel de glucosa estable en sangre. Si el nivel de glucosa en sangre está estable, normal, garantiza que cualquier tejido que vaya a necesitar glucosa para el desarrollo de alguna función, lo obtenga. Si ese valor está más elevado, es probable que algún tejido reciba más glucosa de lo que necesita y eso va a ocasionar algún daño. O hay ciertos tejidos que se vuelven resistentes a la glucosa. Resistentes a la insulina en todo caso. No le hacen caso a la insulina, por lo tanto no pueden recibir glucosa. Por más que la glucosa esté alta en sangre, estos tejidos no la van a aceptar. Eso vamos a ver después. Y si la glucosa baja, no le va a llegar suficiente glucosa a ciertos tejidos y los que más sufren, los que más demandan glucosa, el sistema nervioso central. Bueno, ahí vamos a quedar, chicos. Y mañana continuamos vamos a estudiar un poquito del páncreas, de la anatomía, fisiología del páncreas. ¿Alguna pregunta, Retus? ¿Sí? ¿Vamos a subir este material a la plataforma de Classroom porque no hay estas diapositivas? ¿No está? Ya voy a subirlas. Y otra cosa que me pregunta, de la unidad 1, ¿nos falta el tema 4 o no vamos a avanzar?
Les voy a subir nomás ya. Es que es sobre instrumentación. Yo creo que en Analítica 2 han visto ya bastante de instrumentación, ¿verdad? Entonces, tal vez al final, si es que nos queda tiempo con todos los problemas que ha habido, yo quiero primero el tema, lo más importante, acabar. Si ya tenemos tiempo, vamos a volver ahí. ¿Sí? Por favor. Esperamos el material para que... Sí. ¿Una otra pregunta, chicos? Ah, bueno, eso sería todo por hoy. Que tengan una bonita tarde, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora.